Bienvenidos de nuevo, gente de YouTube, espero que se encuentren muy súper bien. Yo soy Frank de Autodidactas México y el día de hoy en este video les voy a compartir la historia de la computadora. Las computadoras u ordenadores son las herramientas de cálculo más eficientes jamás inventadas. Tienen el suficiente poder de cálculo, autonomía y velocidad de procesamiento para reemplazarnos en muchas tareas o permitirnos dinámicas de trabajo que nunca antes en la historia habían sido posibles, a punto tal de hacerse hoy en día indispensables. Estos aparatos se inventaron en el siglo XX, revolucionando para siempre la manera en que entendemos los procesos industriales, las comunicaciones, la sociedad y muchas otras áreas de la vida. Su historia comienza con el primer computador propiamente dicho, cuya autoría no puede adjudicársele estrictamente a ninguna persona en solitario. Desde entonces ha cambiado enormemente y nos han cambiado enormemente, por lo que muchos estudiosos consideran su aparición como una segunda revolución industrial o incluso una revolución digital. Ahora, los antecedentes de la computadora se remontan al año 4000 a.C., cuando se inventaron las primeras máquinas diseñadas para la aritmética y las primeras reglas de cálculo. Entre ellos se encuentra el ábaco, un importante adelanto de la materia. Muy posteriormente se crearon inventos más sofisticados, como la máquina de Blaise Pascal, conocida como la máquina de Pascal o Pascalina, creada en 1642, consistiendo en una serie de engranajes que permitían realizar operaciones aritméticas mecánicamente. Al mejorarla, en 1671 Gottfried Leibniz dio inicio a las primeras calculadoras, primas cercanas del computador. En 1802, Joseph Mary Jacquard inventó un sistema de tarjetas perforadas que le permitiría automatizar sus telares y reducir así la necesidad de mano de obra. En 1822 fueron la inspiración del inglés Charles Babbage en la creación de una máquina de cálculo diferencial. Babbage es de hecho el padre de la computadora porque en 1834 inventó una suerte de máquina analítica. Y ahora a continuación te detallaré más acerca de las generaciones de la computadora. La primera generación, que fue de 1940 a 1952, inicia con la invención de las primeras máquinas de cálculo automáticas, que podían considerarse propiamente como un computador. Respondían a las necesidades durante la Segunda Guerra Mundial de descifrar los códigos secretos enemigos. Estaban basadas electrónicamente en válvulas y tubos al vacío. Podían programarse mediante un conjunto de instrucciones simples que debían suministrarse al sistema a través de tarjetas perforadas de papel o de cartón, como el invento de Babbage. Por cierto, quiero hacer un énfasis en el lenguaje de programación llamado Fortran. Fortran fue creado en 1953 por los programadores del IBM, liderados por John Backus. Inicialmente se creó para la computadora IBM 704. Fortran fue el primer lenguaje de alto nivel que permitía programar de manera más similar al lenguaje humano. Este lenguaje introducía el concepto de compilador, lo que permitía traducir programas enteros para distintas máquinas, algo que antes se hacía a mano. La segunda generación, que fue de 1956 a 1964, representó un cambio importante, ya que se sustituyeron las válvulas de vacío por transistores, permitiendo hacer las máquinas mucho más pequeñas y reduciendo además su consumo eléctrico. Estas fueron también las primeras máquinas en disponer un lenguaje de programación, como el célebre Fortran. Así pronto se hizo el obsoleto sistema de tarjetas perforadas. En la tercera generación, que fue de 1965 a 1971, los circuitos integrados iniciaron la miniaturización de las computadoras. El salto a la tercera generación estuvo determinado por la invención de los circuitos integrados. Permitieron aumentar la capacidad de procesamiento de las máquinas y, por si fuera muy poco, reducir sus costos de fabricación. Se trataba de circuitos impresos en pastillas de silicio con pequeños transistores y semiconductores incorporados. Este fue el primer paso hacia la miniaturización de las computadoras. En la cuarta generación, que fue de 1972 a 1980, los microprocesadores aparecieron con las primeras computadoras personales. La paulatina integración de los anteriores componentes electrónicos propició la aparición de los microprocesadores, nuevos circuitos integrados que reúnen todos los elementos fundamentales de la computadora y que empezaron pronto a llamarse chips. Gracias a ellos, las computadoras podían descentralizar sus operaciones lógico-aritméticas. Por ejemplo, reemplazar la memoria de anillos de silicio por memorias de chips fue un paso importante hacia la microcomputarización, y a esta generación pertenecieron las primeras computadoras personales, o dicho de otra forma, PC.
La quinta generación, que fue de 1983 hasta el 2019, fue la generación más reciente y vigente hoy en día, y presenció la más enorme diversificación en el ámbito de la computadora de toda su historia. Se hizo portátil, liviana y cómoda, e incluso expandió sus fronteras de uso gracias a la posibilidad de las redes informáticas. El computador ya ni siquiera necesita estar fijo en una habitación, sino que puede viajar en nuestros maletines. Nunca antes la velocidad de procesamiento, la versatilidad y la comodidad convergieron tanto en el mundo de la computadora, permitiéndole funcionarse con teléfonos, dándoles nacimiento al smartphone y con otros muchos formatos diferentes. Y esta sexta generación, que es del 2019 al futuro próximo, los grandes adelantos en materia de inteligencia artificial, computación cuántica y algoritmos de aprendizaje prometen un futuro altamente automatizado y de enormes potenciales industriales. En él, la computadora puede dejar de ser un artefacto que nos acompaña y pasar a estar dentro de nuestros propios cuerpos. Y antes de terminar, voy a mencionarte el nombre de algunas de las compañías más importantes en la historia de la computadora. Empezamos con Toshiba. Esta fue fundada en julio de 1875. Es una de las marcas de computadoras más reconocidas por la calidad y performance de sus productos. En la actualidad se ha especializado en el desarrollo y producción de computadoras portátiles, híbridos y tablets de alto rendimiento equipados con lo último en procesadores y, por ejemplo, estos son los modelos de Tecra y Portigui. Sin embargo, no se han olvidado del escritorio con soluciones en miniatura como la Dyna Edge Mobile Mini PC. HP. Hewlett Packard, más conocida como quizás HP, esta empresa fue fundada en el año 1939 y desde entonces ha estado en la vanguardia de los desarrollos tecnológicos. Algunos de los modelos más importantes de HP son el Spectre, la serie Envy, la serie Pavilion y la serie Elite. IBM 1401. La primera computadora de la exitosa serie 1400 llegó al mercado en 1951, un ordenador decimal de longitud de palabra variable usado frecuentemente como controlador periférico offline en grandes instalaciones para computación científica y de negocio. Podría utilizarse como un sistema independiente conjuntamente equipado con IBM de tarjetas perforadas o como equipamiento auxiliar de sistemas de la serie IBM 700 o 7000. Y está en marcha un programa de restauración en el Museo de Historia de las Computadoras de Mount Bayou. EI Pace Tier 48, una computadora de sobremesa fabricada a comienzos de 1960. Pesaba 145 kilogramos y medio, 1,5 metros de ancho, 60 centímetros de profundidad y 60 centímetros de alto. Fue la computadora analógica de sobremesa más completa de su tiempo y fue utilizada en el programa lunar Apolo NASA. Samsung. Fue fundado el 13 de enero de 1969. Samsung en la actualidad fabrica, además de teléfonos inteligentes de gama alta, electrodomésticos y electrónica en general, modelos de notebooks realmente avanzada. Por ejemplo, las notebooks 9, las notebooks 7, las notebooks 5, Flash y la Odyssey, y todas esas computadoras. MIDI 42 Ti fue uno de los últimos equipos analógicos híbridos. Se construyó en la antigua Checoslovaquia en la década de 1970 y su uso fue generalizado en muchos países detrás de telón de acero. HDR75, otra pequeña computadora híbrida analógica que se desarrolló en la Universidad Técnica de Dresde en tiempos de la antigua República Democrática Alemana. Está instalada en el centro de alto rendimiento de la ciudad. Acer tiene sus orígenes en el año de 1976 y sus principales computadoras son las series Aspire, la serie Swift, la serie TravelMate y las Chromebooks, portátiles ultraligeras equipadas con el sistema operativo de Google. Apple, que es mi favorito y de seguramente de muchos de ustedes, es otro fabricante de mucho prestigio que ofrece desde sus comienzos computadoras de excelente construcción y con características para aquella época innovadoras. Fue fundada el 1 de abril de 1976. Entre las computadoras que fabrica Apple podemos mencionar las iMac y las MacBook. Una característica de estos dispositivos fabricados por Apple es que ejecutan un sistema operativo de diseño propio llamado Mac OS, es decir, que no utilizan Windows. Lenovo, fundada en el año de 1984, tras la adquisición de la división de PC de IBM, se posicionó en el mercado como una de las marcas de computadoras más importantes.
Algunos de los modelos actuales de Lenovo son los All-in-One Series C, ThinkPad e IdeaPad. Y para cerrar con broche de oro tenemos a Microsoft Windows. Fundada el 20 de noviembre de 1985, se conoce como Windows, MS Windows o Microsoft Windows a una familia de sistemas operativos para computadoras personales, teléfonos inteligentes y otros sistemas informáticos, creados y comercializados por la empresa norteamericana Microsoft para diversos soportes de arquitectura de sistemas como x86 y ARM. Y esto ha sido todo en este video, espero que te haya gustado, te haya servido. Suscríbete a nuestro canal para continuar viendo más de este contenido, deja tu like, comenta qué te pareció. Yo soy Frank de Autodidactas México y yo me despido. Hasta pronto.